Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa este miércoles 8 de noviembre de 2023. Gracias por su compañía y ya estamos aquí con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Aquí estamos también con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan los miércoles. Saludos. Armando Ojeda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, compañeros. Pues aquí listo, Víctor, para empezar con el tema de este día. Eso es. ¿Se imaginan ustedes de nuevo el tren de pasajeros? El único que conozco y que funciona muy bien, y salvo cuando hay deslaves en la sierra y de pronto en invierno se complica un poco, es el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, el famoso Chepe, que por cierto tiene una modalidad de lujo, dicen algunos VIP, el Chepe Express, que funciona bastante bien, es un tren turístico, pero yo no me puedo imaginar otras rutas de trenes de pasajeros, Jesús. Y sin embargo las hay, Víctor, funcionan. Sí, funciona el Guadalajara Magdalena, que es también turístico, el Tequila Express, sí. El Chihuahua Pacífico, como le estás comentando. ¿De Ferromex también? Sí, el Puebla Cholula, que también es uno turístico, Tijuana Tecate, este es de movilidad de pasajeros, y el suburbano del Valle de México, y el que está en construcción, el Tren Maya, que unirá Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche. Estos son los trenes que según el Atlas Ferroviario Nacional están en funcionamiento en este momento. La propuesta del presidente de la República es aumentar el número de pasajeros. Hay 51 millones de pasajeros que se mueven al año, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en nuestro país. Es decir, no tenemos más de allá de 26,000 kilómetros de vías férreas y aún así se mueven 51 millones de pasajeros, perdón, no, 51 millones de pasajeros es pues una al año, modalidad ¿no? Sí, al año, Sí. Es una modalidad de transporte, Sí. no muy socorrida como en otros países, pero bueno, hay una propuesta para hacerlo más grande. A mí me desespera el Chepe, la última vez que fui hace muchos años, pero la verdad es que fue un viaje de esos que no dan ganas de regresar. No me tocó el Chepe Express, que es otra cosa, pues, pero el tren, y ahí vas casi a vuelta de rueda. Sí, exactamente. Sí, a ver. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Qué anunció el presidente? Si es que en la mañana Sí. el presidente dijo que les puso un ultimato a las empresas que manejan los trenes de carga y dijo que tenían de aquí en enero para decirle que si ellos no ponían trenes de pasajeros, el gobierno federal, el Estado mexicano, iba a tener su propia empresa de trenes y que tendrían prioridad los trenes de pasajeros sobre los trenes de carga. Esto, en verdad, es un golpe durísimo en la economía. ¿Cuánto cuesta eso? A ver, ¿Cuánto costaría? Más allá de los costos y todo, hay que entender que el México de los 60, de los 70, donde el presidente, porque él lo ha dicho que él iba de Tabasco a la Ciudad de México en tren y que iba y que le gustaba y que eso desapareció. El tren en México desapareció porque la gente ya no lo usaba. Porque cada vez se abrían más autopistas, porque el tren fue perdiendo mercado en contra de los autobuses. Un autobús sale media hora, media hora, cada 2 horas, de destino a destino. El tren sale una vez al día, 2 cuando mucho. No, fuera de estos turísticos, que finalmente lo que menos te importa es el horario, porque tú vas a pasearte, pues no traes la prisa. La movilidad en tren depende de muchas variables, pero de las más importantes es densidad de población, que existe la densidad de población. En México, fuera del centro del país, no hay densidad de población. Que haya un mercado. Que hay un mercado, que se muevan mucho. Ahorita pondré el ejemplo de Europa, que es donde sí funciona, a medias, ¿no? Ahorita también hablaré de Europa. Que exista también, aparte de la densidad de población, que exista interconexión entre las ciudades, que haya mucho dinamismo en las ciudades. En México no los tenemos. Y ahorita decía Jesús un dato, 52 millones de personas se mueven en tren en México. Pero 3,500, sí, yo también me asusté esa cifra, 3,500 viajes o pasajeros en autobús, 3,500 millones de personas se mueven en autobús al año en México. Entonces,
saquémosle cuenta el porcentaje que es estos 52 con los 3.500 millones de gente que se mueve en autobús. Sí. Creo yo que es una propuesta más bien del presidente de la nostalgia, y sería un golpe muy fuerte para la economía del país, parar los trenes de carga por los trenes de ¿Tú pasajeros. qué opinas, Armando? Yo simpatizo con los trenes turísticos que interconecten algunas ciudades vecinas, estados incluso vecinos, Ciudades turísticas. en donde el pasajero, la gente que los usuarios vayan a disfrutar ese paseo. No lo concibo en pleno siglo XXI, no lo concibo como un medio de transporte necesario, indispensable para trasladarte en una emergencia. Voy a ir a la estación a esperar el tren como lo hacíamos. Yo me tocó viajar en tren todavía a Guadalajara, a Mazatlán, Ajá. desde Guamuchi, la entraba a la estación en Guamuchi, llegaba el tren, pitaba. ¿No había autobuses o qué? Sí había, Víctor, pero No había era más autopistas. barato. Yo creo que tú te movías en tranvías. Estás en el centro de lo correcto, compañero. La tranvía está Mocorito. Y luego, pues sí. ahí los tamaleros y los vendedores y las sí. estaciones ahí te gritaban todo tipo de vendimias. Yo creo que el presidente de la República le gana la nostalgia. El presidente voltea mucho hacia atrás, más que hacia adelante. ¿No será? Voltea, Yo aquí permíteme, tengo una sí. opinión diferente. Apenas empiezo y me estás callando. ¿Cómo te, no te no, das es que pena tú? Pues sí, estamos pero- en un diálogo, Armando, tranquilo. ándale, pues, A dale ver, para adelante. ¿es negocio el tren? Por supuesto ¿De- que lo de es. pasajeros? Además, es un Sí. transporte seguro, es un transporte ecológico y es un transporte económico. No solamente podemos verlo en la movilidad que tiene Europa y que tiene unas conexiones muy interesantes, la gente se mueve en lo que hay, Víctor, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que si hay incluso interés de inversión privada para hacer un tren de Guadalajara que conecte León, Querétaro y Ciudad de México, ¿no? Hay quienes quieren participar también en la construcción de un tren rápido, de un tren bala, que pueda conectar en 40 minutos de Ciudad de Guadalajara a Ciudad de México. Es uno de los proyectos. Eso está bien. Sí, es un tren muy rápido. Sí, sí. Entonces, depende del tren que estés pensando. Si tú estás pensando en trenes de la época de la Revolución, en locomotoras jaladas por vapor, pues bueno, entonces sí estamos yendo hacia el pasado. Pero en el mundo la gente se está moviendo en trenes. En China se mueven en trenes, en Japón se mueven en trenes, en la India se mueven en trenes si no te quieres ir a países muy ricos. Pero son en inversiones- Rusia se mueven en trenes. son inversiones Por muy supuesto, altas, pero ¿no? terminan resolviendo temas de movilidad que Sí. son seguros, ecológicos y económicos. Eso sí. A ver, Juan. Sí, bueno, hay lugares del mundo donde los trenes son una alternativa, pero muy distinto a lo que tendríamos en México. Son trenes de alta velocidad, muy alta velocidad, que estás en 2 horas entre una ciudad y otra, por ejemplo, entre Londres y París haces 3 horas, 3 Es horas como y el media. metro, No, pues. no, el metro, no, estás hablando de velocidad de 200, 250, 300 kilómetros por hora, que eso no lo tendríamos en México, ¿no? Por eso sí es una alternativa. En Europa está subsidiado, 40,000 millones de dólares gasta el gobierno alemán en subsidiar el tren. Vamos, no es rentable para el Estado, tienen que subsidiarlo. Incluso en el 2022 estaban pensando ya retirar los subsidios porque había sido tanto el éxito de los subsidios que los usuarios lo estaban usando a 9 euros, creo que estaba el boleto, pero casi todo era subsidiado por el Estado, que decían que eso era incosteable e insostenible. El ministro de Finanzas de Alemania también decía que no habían bajado con esto pretendían que se movieran más en tren que en autobús y en un carro, y no habían podido lograr esto, que nada más subieron los viajes en tren porque estaba barato, pero que no hicieron. Así que yo creo que en México sí podría haber trenes, pero en ciertas zonas, en ciertos lugares. No ¿Cómo lo está planteando? No, el presidente Armando? lo planteó para todo el A ver, país, ¿no? Aguántame por tiempo para irnos antes de la pausa contigo, Armando. Decías, trenes turísticos. Eso sí podría funcionar. Por ejemplo, el Chihuahua al Pacífico, el Chip Express, aquí nos comentan, es para disfrutarse, ¿sí? Pues sí, tiene razón, por el recorrido de la sierra es muy bonito, sobre todo en ciertas épocas del frío, Correcto. sobre todo, ¿no? Sí, a 150 años que se empezó a construir la punta de acero, como le llamaban a la gente cuando venía avanzando las vías por donde iban a transitar los trenes. Fue el boom, fue la sensación, la noticia, la gente iba, algunos a trabajar, otros a ver la construcción de las vías, pero a 150 años de ello, ahora nos quedan 24,000 kilómetros de vías construidas. Es lo que el presidente dice que le pesa, que esté desaprovechada, ya están construidas. En ese punto tiene razón.
el presidente. Son 24,000 kilómetros que transitan de sur a norte, de este a oeste, interconectan el Océano Pacífico con el Golfo. Hay muchas ramales de vías que están pues están construidas y están siendo inutilizadas. ¿Por qué? Porque pura tren de carga, en donde los únicos pasajeros son los migrantes, los llamados peyorativamente trampas, que viajan En la bestia. en la bestia, en los trenes, Víctor, sí, y hay también en los trenes que corren aquí por el norte, rumbo a Sonora, claro. aquí, algunos trenes de carga. Esos son la gente que la están utilizando en estos momentos. Y bueno, el presidente quiere aprovechar de vuelta y hacer lo que hizo Lázaro Cárdenas en 1936, cuando pues nacionalizó los ferrocarriles. Sí. Dijo, se los quitó a las empresas extranjeras, y ahora el presidente López Obrador quiere hacer lo mismo. Ahí está la duda si esas vías que están instaladas, vamos a ir a la pausa, perfecto. Si esas vías servirían para trenes de pasajeros que tendrían que ir a una mayor velocidad, esa es la duda. Pero Tendría que condicionarse seguramente. Seguramente. Vamos a la pausa. ¿Qué opina la audiencia? ¿Les gusta la idea del proyecto de que el gobierno mexicano, si los empresarios no avanzan en en el desarrollo de trenes de pasajeros, el gobierno, el Estado mexicano, y se lo va a impulsar, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la audiencia. Por decreto, sí, eso sí lo comentó. Y le puso fecha, ¿no? Sí. Enero próximo, que sería pues ya prácticamente su último Pero el 20 año de de noviembre gobierno. va a ser oficial el anuncio, por el Día de la Revolución. Este 20 de noviembre. Este 20 de noviembre va a ser oficial el anuncio. Vamos a la pausa. En radio nos quedamos sin cortes aquí en redes sociales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. ¿A qué velocidad crees que podría viajar uno de estos trenes de pasajeros? Yo nada más al ver el tren de carga me da No, pues es que me desespera. estamos hablando de trenes completamente distintos, Sí, hay de diferentes claro, velocidades, ¿no? sí. El Renfe, que se mueve generalmente en los territorios de España, más o menos anda como en 200 kilómetros por hora. Los ultrasónicos corren a 460 kilómetros por hora, lo que recorren China, ya ves las extensiones de terreno en Sí, China, de Shanghái a otras ciudades. Pero estamos hablando de esos trenes para Sí, México. bueno, es que el Hyperloop, Hyperloop es un proyecto que se tiene de Guadalajara, es inversión privada, de Guadalajara a Ciudad de México, junto con otros desarrolladores que necesitan hacer una gran inversión, por supuesto, para hacer un tren que corra más o menos a 380 kilómetros por hora. Pero no por ¿no? esas vías. No por esa vía. No, entonces, pero no, claro. Pero lo que voy es a que México, por supuesto que tiene para poder desarrollar esos trenes. O sea, si tú estás pensando en ese tren como el Tequila Express, que además es muy bonito y muy cotorro, ¿no? Sí. Pues ese es un tipo de tren, ¿no? Sí, pero Más bien el que se duras está 3 haciendo, días en el que llegar, se está haciendo, sí. o es más, como el Sí. propio Tren Maya, que es un Sí. tren turístico, ¿no? Acá lo que están haciendo el planteamiento también es un sistema de movilidad, como te digo, Bien. seguro, ecológico y económico, que te pueda trasladar muy rápido. Juan. Ok, ese modelo que habla Jesús me encantaría, no es el que propone el presidente, ¿no? El presidente ya dijo que lo va a ser el modelo Tren Maya. Los trenes del Tren Maya, dijo, ya se están fabricando en México, en Sagún, ya tenemos y esos trenes serían utilizados. Bueno, esos trenes andan a 120 kilómetros por hora. Eso es lo que está destinado para el Tren Maya, una velocidad de 120 kilómetros por hora. Los trenes que están fabricando y que el gobierno mexicano, el Estado mexicano haría como empresa, no son los que dice Jesús, ojalá, serían estos de 120 kilómetros por hora. Y además, para alcanzar esa velocidad de 400 tendrías que generar unas vías nuevas, completas. Estas no, las que tenemos, No. esas no. Lo que me preocupa a mí es la parte económica. A ver, el presidente dijo que iban a tener prioridad los trenes de pasajeros sobre los trenes de carga. La carga en México es importantísima para el desarrollo económico. Si hacen ese decreto, en verdad detendrán los flujos de carga de ciertas zonas. Imagínense en Sinaloa que nos detengan los flujos de carga, porque va a pasar el tren de pasajeros con 500 A pasajeros. ver, vamos a una Híjole. pregunta. ¿Qué tipo de carga transporta el tren de Ferromex, por ejemplo? Por ejemplo, granos en esta zona, pero también gasolina en algunas partes, cemento. Cuando descargan también de los puertos de productos de importación, también pasan por ahí. Entonces, imagínense que se detenga la carga porque ahí vienen 300 pasajeros de Guadalajara a Tijuana. Sí. Que por cierto, en avión vas mucho más rápido a precios muy similares. Sí. Muy Eso es. similares, entonces... Armando.
lo que facilita de alguna manera la puesta en marcha de estos trenes con las vías que están. Por supuesto, tienen que rehabilitarse esas vías, acondicionarse para los nuevos vagones, pero se evitarían un costo grande, importante, ¿en qué? Se tendría que evitar el pago de derechos de vía. La invasión de terrenos agrícolas o ganaderos ya no tendría que negociarse, y no tampoco se afectaría zonas reservadas ecológicas, como en el Tren Maya hubo problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya el tendido ya está. Tendría que instalarse nuevos vías, ¿no? Pero el tendido ya está diseñado, ya es propiedad de Ferrocarriles Nacionales. Toda la ruta, todos los 24,000 kilómetros de que yo te comentaba, pues ya están. Ya no tendría que negociarse nada más de el gasto de mano de obra, por supuesto, y personal que tendría que venir al ser tendido de las vías. Sí. Eso es. Jesús. 120 kilómetros por hora es la velocidad promedio que, por ejemplo, tiene el Renfe entre Cáceres y Badajoz, entre Madrid, Atocha y Salamanca. Es decir, tampoco estos... Es decir, este modelo... Son de España, ¿no? Sí, claro, Pregunta, ¿qué distancia entre las ciudades? Este modelo de tren, ¿no? Sí. Porque también creo que después del Tren Maya hubo como una trenofobia, ¿no? No, los trenes son malos, los trenes odian a los... No, hombre, hay modelos para poder transitar en este país en un esquema como en otros países, sí, para el transporte de personas también. No hay que cerrarse, no, pues, claro que no. a esa posibilidad. Pero, ¿qué tan viable puede ser? ¿no? O sea, te digo, depende el modelo que estés de las pensando, rutas. porque no hay un solo tren. Hay Viable muchas es, más formas que de tren. rentable sería la Vamos, pregunta. vamos. Rentable no es. Acá la producción. No es. Bueno, estábamos acá en redes, se puso buena la plática. Yo, la verdad, le confieso, creí que la mesa iba a estar aburrida hoy con este tema de los trenes de pasajeros, pero no. Sí, ha habido algunos comentarios incluso. Nos estábamos... Me quedaron acá. Nos quedamos bien, Jesús. Sí, es que depende en qué tren estés pensando. Tú ¿no? estás hablando de España. No, hay trenes Sí. que van a la velocidad del Tren Maya, 120 kilómetros por hora, y por regulación en algunas partes de Europa donde tienen El que ir a Tren 120 Maya va a kilómetros. 120 kilómetros por hora. Sí. Pretenderá ir a 120 ese es el kilómetros por hora, proyecto, ¿no? muy Que bien. es más o menos el trayecto promedio que tienes en una carretera federal. Tienes que a 110 kilómetros por hora en un vehículo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es depende en qué tren estés pensando, ¿no? Hay trenes ultra rápidos que iban a 380 kilómetros por hora. Por supuesto que la infraestructura es otra, por supuesto que la inversión es multimillonaria para poder hacer trayectos grandes, pero creo que México tiene condiciones para poder pensar en un sistema de movilidad como los trenes. A mí me gusta mucho viajar. Contesta en 10 Sí. segundos. ¿Tú crees que el gobierno mexicano debe Claro, participar? por supuesto que sí, porque es un modelo de Eso. seguridad Bueno, seguro, a ver. económico y ecológico. Juan, vamos contigo. A ver, en Europa no es rentable, punto. O sea, le tiene que subsidiar el gobierno. Al subsidiar ya no es rentable. No hay, ahí están las declaraciones de los ministros de finanzas. No es rentable, le tiene que poner el gobierno. Los solo 20 de boletos no les da, no les deja. Entonces, eso significa que de aquí le vamos a quitar dinero para dar a los trenes. Pregunta, ¿no? Porque siempre he dicho que la consecuencia es a quién le quitamos para darle a los trenes, ¿no? Porque subsidiar el boleto le va a costar al erario. Que por cierto, también el presidente trae esta nostalgia, dice que los trenes en México los construyó el Estado mexicano en tiempos de Juárez. No es, y que llegó malos días a concesionar. No. Todos los trenes en México del siglo XIX los construyeron empresas privadas y extranjeras. El gobierno no construyó ni un milímetro de vía, todo lo concesionó Díaz y yo, hasta que llegó la expropiación del ferrocarril después de la revolución. Pero esta cosa nostálgica que trae de querer vender un México que nunca existió, porque el Estado mexicano no construyó los trenes, lo construyó en el siglo XIX. El sector privado. Fue el sector privado, Aquí ¿no? nos dice Carmen Alicia Zavala, dice Armando, es una excelente idea, hacen mucha falta los trenes. ¿No? Ella opina que sí. Raquel Cimental, los trenes son una opción para hacer más seguras las carreteras porque disminuyen, disminuyen los tráileres. Así es. Cedillo dice casi Sí, los de carga, sí. Sí, Sí, claro. sí, 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 claro. Y hay Porque muchos la- menos muertos. Pero ese pasaje le está promoviendo Sí, los de pero- carga. El de carga sigue Lo que dice funcionando. son necesarios los trenes porque transportan carga, bajas la circulación de los Sí, tráileres estoy de que provocan muchos accidentes. Si Cedillo casi los regaló, dice, A ver. y luego los ayudó recuperando, lo justo es que los pongan a funcionar, además de que son rentables los tramos turísticos, coincide con lo que decías. Armando, vamos contigo. Sí, mira, Jesús dice, bueno, aparte de que se va a resolver el problema de movilidad ciudadana, también vendría a ayudar la ecológico, y pues bueno,
yo no veo la ecología en qué sentido, porque funcionan con diésel y tiran humo. Y hacen ruido. Y va a decir que de carbón también, ¿no? No. Sí, van a quedar de carbón, con garroteros como le llamaban antes, porque el tren contamina y hace ruido. El ruido es contaminación ambiental. Yo me acuerdo, ahí en mi rancho en Capomos, está pegado a la vía, y un amigo en una campaña política pidió al candidato que por favor le pidiera, gestionara con Ferrocarriles Nacionales, que no pitaran el crucero porque lo despertaba a las 4 de la mañana todos los días. Esa petición hizo, me acuerdo, en la campaña. ¿A ti no te despierta el tren de carga a esa hora? Sí. No, que vas a despertar. Víctor, estamos cerca aquí de las vías. Vivimos por el mismo sector. Bueno. A ver, por tiempo. Rafael Rodríguez dice, no hay para medicinas y ahora quieren trenes. Otra ocurrencia del gobierno de López Obrador. Son comentarios, algunos a favor, otros en contra. Cerramos 30 segundos. Es infinitamente menor el impacto ambiental de un tren que el de un avión y que el conjunto de automóviles. Y otra cosa, creo que Raquel Cimental lo acaba de decir muy bien, la paisana. El tema de los accidentes, Víctor, cuando tienes una red bien construida de tren de pasajeros, disminuyen también porque el número de muertos en accidentes carreteros, hace poquito, se desbarrancó un camión, 40 muertos. Sí. En Chiapas, 35 muertos. En Nayarit, hace poco, 25 muertos. Es decir, es un tema muy peligroso porque están conviviendo también trailers de doble carga, que también esos en muchos países están prohibidos, con autobuses de pasajeros que llevan a 40 o 50 personas. Entonces, creo que es un tema de seguridad también. Israel Cervantes, si son trenes rápidos como en grandes ciudades, entendería. Si no, dice, es un retroceso. Sería un retroceso tremendo. Juan, 30 segundos. Yo sí quiero más trenes que con ustedes, más quiero el tren Mazatlán-Durango, pero de carga. Necesitamos más trenes de carga en Sinaloa para que nuestros puertos empiecen a funcionar. Más trenes sí, de carga, de pasajeros no, el Estado tendría que subsidiar y a alguien le tenemos que quitar el dinero. Cerramos, Armando, 30 Para la segundos. seguridad, como dice Jesús, también sí hay muchos accidentes porque hay muchísimo más tráfico vehicular en las carreteras y en mal estado. Por supuesto que las vías tendrían que estar en excelentes condiciones, porque yo recuerdo también, y lo viví, una tragedia ferroviaria tremenda, que yo me tocó rescatar niños fallecidos en los brazos, los saqué dentro del lodo, en San Juanico, cuando se descarriló el tren de pasajeros en San Juanico, en los límites de Sinaloa de Leyva con Guasave. Sí, cómo no. Ahí te acuerdas, te debes de recordar, y yo me tocó. Yo estuve ahí también. En calidad de reportero estuve ahí, y era una tragedia tremenda donde un puente se trabajadores. Sí, exactamente. Entonces, bueno, migrantes. Hay donde quiera. Por eso obliga a tener las vías, si entran los trenes de pasajeros, en excelentes condiciones, eso sí. Bien. Pues hablando de movilidad, queremos enviar un saludo aprovechando porque nos van escuchando en este momento en las urbans del grupo Coppel, que llevan al personal del corporativo, ¿sí? De Ceiba al corporativo y con línea directa. Muy bien, ¿sí? muy bien. Están bien informados, ¿sí? Están buena elección. en Los la felicitamos movilidad. por su inteligencia para seleccionar, Víctor. Sí, el modo de transporte. Claro. Y unos van a salir a descansar y otros van a trabajar. Sí, exactamente. Bueno, pues les facilitan, además no tienen que andar buscando estacionamiento, los están movilizando de esta manera en Grupo Coppel y nos están escuchando, así que un saludo ahí a los operadores y a los empleados de esta gran empresa. Están en la frecuencia correcta. Así es, y les agradecemos infinitamente su preferencia. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Juan, gracias. Armando, gracias, amigo Víctor Torres. Todo el equipo de reporteros, todo el equipo de producción, a nombre de todos ellos, soy Víctor Torres, le agradezco mucho su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en línea directa aquí mismo. Y si algo importante sucede en los próximos minutos, usted ya lo sabe, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.